Bueno, como les prometimos, seguimos aquí en Cuestión Ambiental hablando de la relación con la naturaleza, hablamos también de leyes ambientales, hablamos de crisis climática y hablamos de algo que afecta a todo esto que yo estoy mencionando y que prometimos al principio. Porque para nosotros una de las noticias del año fue la sanción de la Ley de Educación Ambiental. Y como yo les decía, buena parte de la responsabilidad de que esa ley por fin se convirtiera en ley estuvo impulsada por movimientos juveniles. Entre ellos, uno de los más importantes de la Argentina, que es Eco House, que la verdad es que no solo caminaron pasillos de Congreso, sino también caminaron calles, también hicieron propuestas, y la verdad es que fue muy, muy celebrada la sanción en la Cámara de Senadores el 14 de mayo, cuando se aprobó por unanimidad es una ley de presupuestos mínimos para la implementación de la educación ambiental en la Argentina. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto significa que todo lo que significa el ambiente tiene que estar en las currículas escolares de manera transversal. Esto no es que solamente vamos a ir a hacer una huerta o las propuestas van a ser que los chicos reciclen basura, sino que tiene una mirada holística que va mucho más allá de eso y de acciones individuales. Así que estamos en contacto con María Aguilar, ella es coordinadora de los departamentos de Educación Socioambiental y de Investigación y Política Socioambiental de COJAS Global, que va a charlar con nosotros y nos va a contar un poquito, bueno, cómo hicieron, cómo fue todo el tránsito hasta que llegó a ser una ley. Y bueno, María, te saludamos, te doy la bienvenida, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Qué lindo escuchar que la Ley de Educación Ambiental fue uno de los hitos más importantes del año. Bueno, esa es nuestra Totalmente de humilde acuerdo. opinión. Exacto, esa es nuestra humilde opinión porque, bueno, creo que todo esto que yo decía que es lo que tratamos de divulgar en este espacio, que tiene que ver con crisis climática, con la relación del hombre con la naturaleza. Bueno, esto es parte de la educación ambiental, es una parte fundamental y es transversal, ¿no? Porque atraviesa todas las currículas y todos los temas y por eso a mí me parece que es tan importante. Obviamente, no es algo digamos, de acción inmediata o que veamos resultados inmediatos. Sin embargo, es fundamental que exista, ¿no, María? Sin duda era fundamental, necesaria y urgente una ley que unificara un poco los criterios para todo el país, porque como bien decís vos, hasta hoy en general lo que se ve en cuestiones de educación ambiental es que eran proyectos aislados, que dependían un poco de las ganas de los docentes o de los directivos, pero no había como una línea que pudiera homogeneizar un poco y sistematizar, institucionalizar también la educación para que efectivamente llegue a todas las escuelas de todo el país y que no dependa de la buena intención de estudiantes y familias. Así que era muy, muy, muy importante y bueno, como todo proceso legislativo por un lado y educativo por el otro, es un proceso. Las escuelas, por supuesto, tendrán su tiempo de adaptación, pero bueno, es el primer paso, la sanción era necesaria para empezar, ¿no? Este camino. Absolutamente. Yo decía antes que a mí me parecía que, bueno, la educación ambiental engloba todas estas cuestiones y todos estos temas, y vos mencionaste algo que estaba muy bueno, que es, bueno, no había como una ley nacional que englobara, porque de hecho existen en varias jurisdicciones, municipios y también provincias, leyes de educación ambiental. Ahora, ustedes que son como los que han recorrido como todo el país y también han acercado propuestas al Congreso, ¿cómo vos ves que se están aplicando esas leyes que ya existen? Y depende, todo depende. En cada provincia, primero que hay una ley distinta, no todas las provincias de Argentina tenían una ley de educación ambiental, solamente algunas, menos de la mitad, y las leyes entre sí son diferentes, algunas incluso eran apuntadas solamente a algún eje, como decir el reciclado, ¿no? Entonces eso ya oficiaba como ley de educación ambiental cuando simplemente estamos tocando un solo de los temas, que por supuesto es enorme, pero es uno solo, el ambiente es gigante, es infinito para abordar. Entonces la realidad es que en las provincias es muy variado. También los programas están muy atados a los gobiernos, ¿no? Entonces cuando van cambiando, al no estar institucionalizado como corresponde a nivel nacional, van cambiando los gobiernos, van cambiando los programas, entonces las escuelas están un poco perdidas, ¿viste? Entonces, por Claro. eso era tan importante organizar todo esto, que ya está sucediendo, porque están sucediendo un montón de cosas. Hay algunos programas que se llevan adelante en diversas provincias que son ejemplares a nivel regional incluso,
pero bueno, quedan como un poco perdidos y dependen de la situación y el contexto del momento. Entonces es fundamental que se organice todo lo que sucede, que se vea, se haga ese relevamiento, se ordene y después se pueda llegar a las provincias a donde todavía no está sucediendo. No, absolutamente, absolutamente de acuerdo. Y te hago una consulta. Para ustedes fue una gran celebración, fue un hito, porque yo mencionaba que, bueno, en 2020 estuvimos por la pandemia, obviamente medio planeta encerrado, y en 2021 empezamos a salir otra vez a la calle, y bueno, y hubo movilizaciones juveniles, volvieron las movilizaciones organizadas por Fridays for Future y otras organizaciones juveniles, y ustedes, por supuesto, también hicieron una convocatoria muy importante en el Congreso, frente al Congreso. ¿Crees que esto también reactiva otras movidas, como por ejemplo la ley de humedales, que bueno, lamentablemente perdió estado parlamentario este año por tercera vez? Sí, yo creo que todos estos activismos y estas movilizaciones que van tomando distintos formatos, ¿no? Como vos bien decías, el año pasado fue especial y como todos tuvimos el desafío de adaptarnos a la virtualidad y hubo movilizaciones virtuales, pero las hubo y se lograron un montón de cosas, como la ley Yolanda, por ejemplo, eso fue el año pasado. Y sin duda estas movilizaciones que cada vez son más masivas y eso es lo impresionante y este año particularmente fue muy especial porque tuvo la participación de todos los partidos políticos marchando en una misma fila pidiendo lo mismo, ¿no? Lo que empezabas vos diciendo al principio, el ambiente es transversal y no debe estar atado a ninguna ideología política, ni religiosa, ni nada, nos toca a todos por igual. Entonces, sin duda, estas movilizaciones que, como decía, cada vez son más masivas, cada vez más jóvenes y no tan jóvenes se suman y toman conciencia de lo que está pasando, y fundamentalmente toman un rol activo, ¿no? Esto de ir a la calle, reclamar por mis derechos y por los derechos de las personas que van a venir después de mí, empieza a poner estos temas cada vez más en agenda. Si bien la ley de humedales, como contabas, perdió estado parlamentario, ya no hay oídos sordos, digamos, no pasa desapercibido, al igual que ninguna otra ley. Cada vez que hay alguna cuestión ambiental que sucede, como lo que está pasando en Chubut, como lo que pasó en Río Negro con el derrame de petróleo, cada situación que sucede ya es como una gota que rebalsa un vaso y nada pasa como sucedía antes desapercibido. Ahora hay un Absolutamente, grupo, hay sí, una coincido. juventud que pone las cosas sobre la mesa, discute lo que hay que discutir, reclama lo que hay que reclamar y también propone, ¿no? Lo que hay que proponer, que de eso se trata. Sí, fantástico. Es cierto. Y bueno, María, el año que viene nos espera además un año bastante importante en términos de negociaciones internacionales también y obviamente de, bueno, volver a poner sobre el debate, como vos mencionabas, ¿no? Por lo menos ley de humedales, ahora ya sabemos que existe aunque sea la palabra, ¿no? Que era algo que ni siquiera estaba dentro del vocabulario diario de cualquier persona. Hoy, te lo digo como periodista, digamos que hoy hasta en los medios ya se puede titular con humedales y ya la gente lo entiende, que es algo que realmente debe ser visto como un avance porque hace 10 años ni siquiera los editores sabían que era un humedal. Así que, bueno, mucho trabajo por delante, ¿no es cierto? Muchísimo, muchísimas ganas. Y bueno, y ojalá poder seguir estando en las calles, pandemia lo permita, pero como sea, de la forma que sea, por suerte cada vez somos más las personas que queremos activar y que queremos hacer de la Argentina y del mundo un lugar mejor y para eso hay que trabajar y poner nuestro granito de arena en la medida de las posibilidades todos los días. Muchísimas gracias, María. Gracias a ustedes, un placer. Hasta luego. Era entonces María Aguilar, coordinadora general de los departamentos de Educación Socioambiental y de Investigación y Política Socioambiental de EcoHouse Global, que nos contaba, bueno, todo el proceso para poder sancionar, para poder conseguir la sanción de una ley de presupuestos mínimos para la implementación de la educación ambiental en la Argentina. Empieza con los primeros pasitos, pero es muy importante y se va a ver a largo plazo. Y también tenemos otras cosas que son más urgentes, como la que mencionamos antes, pero nosotros no queríamos desde cuestión ambiental dejar de darle, digamos, esta relevancia de haber sido una de las noticias del año.